el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Le damos gracias al Señor por este clima tan bueno que nos ha regalado, tan fresquito, en este tiempo que lo normal es que hubiera hecho muchísimo más calor del que ya tenemos. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús cura a la mujer que sufría flujos de sangre y había malgastado la herencia buscando la curación. El Señor tiene misericordia de nosotros y porque tiene misericordia de nosotros envía a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Con la confianza de saber que Dios nos ama, le pedimos ayuda, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. En ti creemos, Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. A ti te seguimos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error, sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo impera en la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos, dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ya que sobresalís en todo, en la fe, en la palabra, en el conocimiento, en el empeño y en el cariño que nos tenéis, distinguíos también ahora por vuestra generosidad, porque ya sabéis lo generoso que fue nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros, pasando vosotros estrecheces,
Se trata de igualar. En el momento actual, vuestra abundancia remedia la falta que ellos tienen, y un día la abundancia de ellos remediará vuestra falta. Así habrá igualdad. Es lo que dice la Escritura: al que recogía mucho no le sobraba, y al que recogía poco no le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaron: «¿Ves cómo te apretuja la gente y le preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró dentro donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. En el año 1980, el Papa San Juan Pablo II publicó una encíclica que se titula Rico en Misericordia. Y lo hizo porque el contexto de la Iglesia de aquella época, el contexto social que estaba atravesando la Iglesia, era un contexto marcado por la zozobra, por el miedo y por el temor. San Juan Pablo II cogió a una Iglesia atemorizada, a una Iglesia acogotada, la Iglesia del posconcilio. Una Iglesia donde, por ejemplo, en España, miles de sacerdotes, como se decía antes, colgaron los hábitos.
y multitud de religiosos abandonaron la vida religiosa. Hubo un efecto de espantada, como si de un peligro viniera y se acercara a ellos, y muchos salieron corriendo. Esta es la iglesia que encontró el Papa, una iglesia en Europa que tenía miedo y zozobra. Uno de sus papas anteriores, Pablo VI, había dicho que el humo de la iglesia, el humo del infierno, se había colado por las rendijas de la puerta de la iglesia. Este es el mundo, la iglesia que encontró San Juan Pablo II. Y por eso quiso escribir una encíclica para que no olvidemos que nosotros confiamos en el Dios Todopoderoso y que este Dios Todopoderoso no nos quita los problemas ni las cruces de la vida, pero sí llena nuestro corazón de esperanza y sí nos consuela. Y por eso escribió esa encíclica, Rico en Misericordia, refiriéndose a Dios y basándose en la enseñanza de lo que los biblistas conocen como las parábolas de la misericordia. Y el centro de esas parábolas es la parábola del hijo pródigo, mal llamada hijo pródigo, porque el centro de la misma no es el hijo que vuelve. El hijo vuelve, pero vuelve porque ha malgastado la herencia, se ha comportado caprichosamente y cuando ya no tiene nada que comer y está falto de todo, se pregunta: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tendrán muchas más cosas, comida, holgura y vida mejor que la que yo tengo? Y entonces se traga su orgullo y vuelve a casa porque está necesitado. Y para su sorpresa, Dios no le trata, el Padre no le trata como si el hijo hubiera sido un rebelde, que lo era, sino que le trata con amor, le trata con misericordia. Así nos trata Dios a cada uno de nosotros. No nos paga como merecemos por nuestros pecados. Por eso el cristiano tiene que tener experiencia de la misericordia de Dios. Cuando te confiesas y experimentas el amor de Dios, cuando vienes a rezar cargado de problemas y experimentas que el Señor, que no te quita la cruz ni los problemas, ilumina tu vida, te ayuda a saber el camino que tienes que seguir, te da fortaleza para que no cargues tú solo con el peso de tu cruz, sino que Él te ayuda como cirineo. Dios nos ama. Y el Evangelio de hoy precisamente nos habla de ello. Nos habla de cómo el Señor vino para hacer el bien, curar a los oprimidos por el mal y perdonar nuestros pecados. No ha venido a condenar, sino a dar vida. Ha venido a salvar. Pero hace falta, en primer lugar, fe. ¿Qué significa fe? ¿Fe significa que puedo comprender plenamente los planes de Dios? Es imposible. Dios es mucho más grande de lo que yo soy. No puedo meter en mi cabeza al Dios Todopoderoso que crea todo de la nada. Fe significa confianza. Y como os decía la semana pasada, tenemos razones para confiar en Dios, porque hemos sentido su amor. Son los momentos de luz. O porque cuando rezamos experimentamos la fuerza que el Señor nos da. Tenemos razones para creer en Él. Pero hace falta, como la mujer, arriesgarse. Arriesgarse a que te puedan decir algo por tocar el manto de Cristo. Arriesgarte a que digas: el Señor tiene que estar aburrido de mí. Pero no es verdad. El Señor no se aburre de ti. Eres tú el que te aburres de pedirle ayuda. Eres tú el que te cierras a su amor, porque Él siempre te perdona. Lo primero, por tanto, que nos enseña el Evangelio de hoy es que el Dios cristiano no es un Dios pequeño, es un Dios grande, es un Dios que siempre nos sorprende, es un Dios que, porque es rico en misericordia, no solo no nos castiga, sino que envía a su Hijo al mundo para que Él pague el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, fíate de Él, confía en el Señor, que te ama y que te quiere. Es Dios de vivos, que ha venido a darte vida, que ha venido a sostenerte, que ha venido a curarte y sanarte. Ahora la segunda cuestión: si Él ha venido a curarme y a sanarme, ¿cómo lo hace?
¿Por medio de qué medios el Señor me da aquello que me promete? Esa misericordia que es expresión de su amor. Por medio, sobre todo, de los sacramentos, que son signos sensibles de la gracia y del amor de Dios. No entiendo por qué nos cuesta tanto confiar en el poder de Dios. No entiendo por qué nos cuesta confiar en el poder de la gracia. Cuando tú te confiesas, no lo haces porque tengas la certeza de que no vas a volver a caer. Si algo puedes saber es que posiblemente tropieces, porque te conoces a ti mismo y sabes que eres débil. Y la experiencia en tu vida te dice que tropezamos mucho más de lo que deberíamos. Pero es que somos débiles. Por lo tanto, te confiesas porque crees en el poder de Dios. Te confiesas porque pones en el Señor tu esperanza. Decía el Evangelio que la mujer había gastado toda su fortuna para curarse. Y esa es la gran pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Hay un pasaje del Evangelio que dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Si tu tesoro es solamente disfrutar de la vida, no vendrás a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no te quita los problemas de la vida, te sostiene, pero también te hace amar más, también te hace que seas más generoso y ayudes a los demás. En ese sentido, te complica la vida. Si tu tesoro es amar a Dios, si tu tesoro es encontrar la salvación ya aquí en la tierra y definitiva y en plenitud en el cielo, aprenderás a confesarte, a ir más a misa, a recibir el consuelo y el amor que el Señor te quiere dar, porque para eso instituyó a la Iglesia con sus sacramentos. No tengas miedo, al contrario, déjate cuidar y querer por el Señor. No malgastes tus fuerzas buscando la felicidad donde no se encuentra. La felicidad se encuentra amando, la felicidad se encuentra dejándote querer. Y amas cuando haces el bien, y amas cuando dejas que Cristo, con su gracia, te consuele y te ayuda. Y amas cuando dejas que tu Padre Dios, que te quiere, te abrace. Como en la parábola del hijo pródigo. El Padre abraza al Hijo, aunque el Hijo no se lo merece, pero el Padre necesita expresar su amor, necesita abrazar a ese Hijo que ha recuperado con vida, que se había marchado y había malgastado todo lo que tenía, pero que ha vuelto y que, aunque no se lo merece, el Padre quiere volcar sobre él todo su amor y su misericordia. Aprendamos a dejarnos querer. Y no nos dejamos querer cuando pensamos que Dios es pequeño como nosotros, o cuando pensamos que el Señor se cansa. Él no se cansa nunca. Él siempre está dispuesto a perdonarnos y envía a su Hijo al mundo, y éste fundó la Iglesia con los sacramentos, no para condenar, sino para salvar. ¿Has caído? Déjate cuidar por Dios. ¿Te sientes débil? Reza más, ven a misa con más frecuencia, confiésate con frecuencia para experimentar no que el Señor te quita los problemas, pero sí que el Señor te sostiene. Es rico en misericordia. Nosotros tenemos que ser testigos de esperanza en el mundo. En un mundo que no tiene esperanza porque vive únicamente volcado a satisfacer sus necesidades materiales, nosotros tenemos que decir, sí, el hombre es cuerpo y hay que cuidar el cuerpo, pero también es alma y hay que cuidar el alma. Y el alma, la parte espiritual del ser humano, se cuida mediante la gracia de Dios, mediante la oración, mediante los sacramentos. Y sabemos que esta vida pasará y que después de esta vida nos encontraremos con Dios Padre en la vida eterna. Si hemos creído en Él, si le hemos dicho, Señor, me fío de ti, polvo soy, pecador, pero polvo enamorado, y pongo mi vida en tus manos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que lleve la esperanza y el consuelo al corazón de los que sufren, mediante sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que actúas con la eficacia de tus sacramentos, concédenos que nuestro ministerio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Toni, Nilo, Leandra, José, Federico, María Luisa, María Dolores, Betty, María Lourdes, Roberto y difuntos de la familia Hernández Lazcano. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta mañana he celebrado una boda aquí en la parroquia. Una pareja que llevaba 10 años viviendo juntos. Fruto de esa convivencia han tenido una niña pequeñita. Y esa niña ha sido la causa por la que ellos se han preguntado: pero si yo he recibido formación religiosa, ¿por qué no nos hemos casado? Y se animaron a bautizar a la niña y a casarse en la iglesia. Después de 10 años, nadie lo habría sospechado. Dios sí lo sabía. Es un Dios paciente, tiene sus tiempos, toca el corazón de las personas. Hemos de aprender a confiar en Él, en un Dios que actúa en la historia de los hombres, que es capaz de tocar el corazón de las personas, que aunque parezca que duerme, está despierto. Y es el padre de la parábola del hijo pródigo, que es paciente y espera. Y cuando vuelves, no te regaña,
Cura y sana tus heridas, porque te has recuperado con vida y deseas solo tu felicidad y tu salvación. Hace falta creer, hace falta confiar. Yo como cura soy un afortunado porque veo milagros constantemente. Los hay, pero hace falta creer en ellos y tener ojos para verlos. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para siempre. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.